Mari Mari Compuché, hola a todos, soy Javier Lefimán y hoy día iniciaremos un nuevo viaje donde hablaremos sobre la arquitectura mapuche y específicamente de la ruca, que es la vivienda típica. Antes de iniciar este tema, quiero recordarles que parte de los contenidos que hemos ido conversando sobre la matemática en el mundo mapuche han sido extraídas de un libro que publicamos tiempo atrás que se llama Las matemáticas ocultas de los mapuches. Así que si quieren profundizar más en estos temas, que nosotros lo abordamos de una perspectiva bastante general, el detalle lo podrán encontrar en este libro. Bueno, para entrar de lleno en el tema de hoy día, primero tenemos que entender cómo las matemáticas, los números y algunos aspectos que vimos en el capítulo anterior tienen una visión bastante abstracta del mundo, ¿no es cierto? Cómo esa abstracción se lleva al mundo más tangible, a lo práctico, a lo cotidiano. Y para hacer esto, lo que ha hecho el mundo mapuche y las distintas sociedades es construir patrones de medida. Los patrones de medida permiten hacer este puente entre lo abstracto y lo tangible. Y, por ejemplo, si hablamos de patrones de medida, la distancia, inmediatamente se nos viene a la mente el metro, el centímetro, el kilómetro, o si hablamos sobre la masa, aparece el kilogramo, el gramo o la tonelada, o si hablamos acerca de el tiempo, la medición del tiempo, tenemos, no sé, el año, los días, la hora, los minutos, los segundos. En el mundo mapuche ocurre algo similar, unidades de medida que se utilizaban o se utilizan, por ejemplo, el tranco, aunque a usted le parezca un poco extraño, pero el tranco se usaba para medir los terrenos, por ejemplo. ¿El tranco en qué consiste? En dar un paso y la distancia entre un pie y el otro al dar un paso, esa unidad de medida era un tranco. O otra unidad de medida asociada al cuerpo tiene que ver con el codo, que es una unidad de medida que va desde la punta de los dedos de las manos hasta el codo. O la brazada también, otra unidad de medida de distancia que va desde la punta de los dedos de las manos hasta el hombro opuesto a esa mano. El pie también se utilizaba en el campo, por ejemplo, para la siembra de papa. Eh, el pie medía la distancia entre las semillas. Entonces se sembraba una papa en torno al talón del pie y en la punta del pie se iba colocando la otra semilla y así se iba avanzando. Y de esa forma quedaba una siembra de papa muy ordenada y donde las semillas iban separadas a toda la misma distancia. Eh, en el caso de la masa, un ejemplo concreto tiene que ver con la utilización del quilco. El quilco es una unidad de medida que aproximadamente si uno le coloca trigo, hace más o menos entre 35 a 40 kilos de trigo, kilogramos de trigo. Ahora, la precisión de esta medida, porque podría haber un quilco un poco más grande o más pequeño, la verdad que lo interesante más que nada tiene que ver con el intercambio, el trafquintu que hacía el mapuche. Por ejemplo, si uno quisiera intercambiar eh, trigo por lenteja, uno podría decir, no sé, un quilco de lenteja por 3 quilcos de trigo. O que es lo mismo decir de que un quilco de trigo equivalía a un tercio de lenteja, ¿cierto? En la medición del tiempo también el mapuche utilizaba, en este caso, los astros. Por ejemplo, la luna. Entre dos lunas llenas, eh, el tiempo que transcurría entre esas dos lunas llenas era un ciclo lunar. O el año, un tripanto, es decir, un año mapuche se medía entre dos solsticios de invierno. ¿Ya? Ahora bien, entendiendo esto, si ustedes se fijan, varias unidades de medida se utilizan como patrón el cuerpo o partes del cuerpo. Y esto no es novedad, los egipcios ya lo hacían. eh, de hecho, hay una unidad de medida muy interesante que es
el codo real, le llaman, que si uno quisiera dar un valor es aproximadamente 0,5236 centímetros. Y investigadores actuales han descubierto que esta unidad de medida, además, ¿cómo llegaron a concluir que era tan precisa? Porque encontramos una relación entre el metro, el número pi, el número phi y el codo. Ahora, acercándonos un poco más a nuestra época, ¿no es cierto? Hay sociedades avanzadas como la sociedad inglesa, donde todavía utilizan unidades que se extrajeron del cuerpo, por ejemplo la pulgada o el pie, son unidades que todavía se utilizan en la ciencia, incluso, y que son derivadas del cuerpo, así que el mapuche haya sacado unidades de medida desde el cuerpo no es muy distinto a lo que han hecho otras sociedades. Ahora, entrando ahora a lo que les planteé al principio para hablar de la ruca. La ruca, que es la vivienda típica mapuche, tiene una particularidad que es que tiene en su forma curvas. ¿Ya? Si uno observa la ruca, en su extremo tiene un semicilindro en su base y un semicono en la cubierta del techo. Ahora, ¿cómo se construye? Yo quiero poner un ejemplo de construcciones que se hacían en, en Boroa, que es de donde provengo. Ahí lo que se hacía era, eh, se dibujaban dos círculos contiguos y al seguir la forma de estos círculos contiguos generaban la forma ovalada de la ruca. Pero además el centro de cada círculo permitía ubicar los pilares. Desde ahí, del centro de cada círculo, se elevaban los pilares de la ruca. Ahora la ruca tiene esta arquitectura curva, pero además otro arquitecto, no sé, en 1930, se habla de que la ruca, desde el punto de vista térmico, tiene algo interesante porque permite en invierno con poco fuego mantener un ambiente cálido y en verano la ruca es bastante fresca. ¿Ya? Pero yo hoy día quiero adentrarme en lo que tiene que ver con la geometría de la ruca y como les contaba, esta geometría permite que sea una estructura estable tanto para el viento que puede ser huracanado incluso o para los movimientos sísmicos. Esto mismo, hoy día investigadores en arquitectura se han dado cuenta que efectivamente las curvas permiten, por ejemplo, hacer grandes construcciones sin necesidad de ocupar tanto material o muros tan gruesos, simplemente porque las superficies curvas tienen propiedades de estabilidad. Y un reconocido investigador y arquitecto es Félix Candela, quien, quien ha hecho obras de arquitectura muy interesantes que creo que son dignos de ver. Por ejemplo, los manantiales de Xochimilco y la iglesia de San Antonio de Huertas. Ambas están en México y los invito a que los revisen y los vean porque son muy hermosas y les llamará la atención cómo se aplican las curvas en la arquitectura. Bueno, aquí en el caso de Chile podemos colocar como ejemplo el templo Bajay, ¿no es cierto?, que está en Peñalolén, en Santiago, que también elevaron una construcción muy alta y utilizando curvas. Así que las curvas en la construcción no es algo que sea alejado a las distintas sociedades. Por ejemplo, el pueblo originario inuit, ¿ya? En el norte, ¿no es cierto? Ellos
desarrollaron esta arquitectura que nosotros conocemos como el iglú, ¿no? Y ese iglú seguramente hizo que se inspiraran en construir lo que hoy día se conoce como el domo geodésico. El domo geodésico fue patentado en 1954 por Richard Van Mister y hasta hoy día se sigue construyendo acá en nuestra región. La gente dedicada al turismo ofrece al turista alojar en estos domos, que hace que sea bastante atractivo y, y tiene una inspiración, si uno lo ve en su origen, en otro pueblo originario, ¿ya? Como son los Inuit. Pero volviendo a la ruca, uno puede tener otra mirada respecto a ella si uno piensa en cuerpos geométricos, ¿ya? Cuerpos geométricos, es decir, figuras en tres dimensiones. Entonces, si uno, por ejemplo, coloca un cilindro en la base y encima coloca un cono, luego divide por la mitad esta figura y las separa, van a descubrir que aparece la ruca, ¿ya? Entonces, lo que quiero resaltar de esto es cómo el mapuche utiliza o utilizaba dentro de su arquitectura figuras que hoy día nosotros conocemos, son conocidas por todos en realidad. Y, y vemos por lo tanto la matemática aplicada en cosas muy concretas, ¿ya? Así que quería hoy día hablarles sobre esto y seguiremos con otras temáticas asociadas a las matemáticas en el mundo mapuche. También les invito a que se suscriban a este canal para que sigamos eh, conversando y conociendo nuevas temáticas. Soy Javier Lefimán y nos vemos pronto. Peucayal, Pupeñi, Bulamín.